Saludos, muy buenos días. Estamos aquí en esta oportunidad, estimados espectadores, para compartir con ustedes algunos saberes inherentes al Seminario Avanzado de Diseños de Investigación en Gerencia 2, adscrito al programa del Doctorado en Gerencia de la Ilustre Universidad Yacambú. En esta oportunidad, quienes compartimos estas pequeñas vivencias que nutren o que sirven de contribución hacia el conocimiento científico en esta área cualitativa son los doctorandos Malpica Rosaura, Velázquez Brenda y mi persona Suárez Manuel. En esta oportunidad, llevando los lineamientos de la asignación, hemos querido compartir algunos métodos de investigación cualitativa, siendo esta una de las corrientes epistemológicas que hoy día ha tomado un gran auge en la investigación en todos sus aspectos sociales y todas sus ciencias aplicables investigativas por excelencia. Es un método que había sido solo resguardado para las áreas sociales o las ciencias sociales y antropológicas y filosóficas, pero hoy día están ganando del terreno en todas las áreas, posicionándose casi al mismo nivel que la investigación cuantitativa. En este caso solo vamos a tocar por parámetros de extensidad y por cuestiones de tiempo de planificación, y para no hacerlo tan tedioso y extenso el presente aporte, vamos a hablar de dos tipos de investigación cualitativa. Nos vamos a referir en la primera parte a la investigación-acción y seguidamente vamos a enfocarnos al método biográfico o historia de vida, como también algunas personas las han llamado. A manera de introducción, nosotros consideramos que toda investigación, sea el paradigma que fuese, proporciona información valiosa, que a lo que llamamos conocimiento, y que lo que va a variar el paradigma de un lado a otro, en este caso refiriéndonos a cuantitativo y cualitativo, va a ser dirigido a la forma como se maneja y distribuye la información. Todo investigador busca obtener datos e informaciones directamente de una persona o de un sujeto o objeto de investigación. Para ello existen diferentes maneras de hacerlo, dependiendo del tipo de investigación y los objetivos de la misma. A manera introductoria, podemos decir que la investigación cualitativa permite rescatar de las personas sus experiencias, sentir, opiniones relacionadas a los que se investiga, conocer los hábitos, costumbres, culturas, idiosincrasias, formas de pensar y actuar, entre otros tópicos. De tal manera que el conocimiento que se adquiere de una situación en especial que se pretende solucionar es más profundo. Vamos más allá de lo tangible, vamos al ser. Los que hacemos vida dentro de la investigación cualitativa sabemos que uno de los parámetros principales es el sentir del ser humano, es la investigación humanista, es ir más allá de lo que está evidente en una suma o en una resta o en una fórmula matemática o estadística propiamente dicha. Es conveniente usar este enfoque investigativo cuando los temas a investigar pueden individualizarse. Hay muchos tipos de investigación cualitativa, pero realmente nos vamos dirigidos a usar este tipo de paradigma cuando queremos saber qué piensan los consumidores, las organizaciones, o qué percepción personal o colectiva tiene un grupo determinado referente a algún problema de investigación o alguna situación particular, como cambios políticos, económicos y efectos de programas en diversas áreas. En definitiva, los resultados no cuantitativos ofrecen métodos y herramientas confiables y viables para una buena investigación. Es decir, que hoy día tenemos gran cantidad de aportes de la investigación cuantitativa, la numérica, la que estamos acostumbrados a manejar, y que ciertamente tiene gran dominio sobre el tema de investigación. Sin embargo, hoy día hemos evidenciado por numerosos autores que la investigación cualitativa también tiene auge y tiene ese respeto científico y académico que la cualitativa solo gozaba de forma individual. Realmente hoy día hay complementos para algunos autores que la investigación cualitativa y cualitativa se complementan en algunos aspectos. También hay otros autores que refutan esta hipótesis y valen de que cada uno trabaja por su lado, sin no descartar que se pueden unir en cualquier momento. Pero sin embargo, son dos formas de investigación ampliamente respetadas y discutidas hoy día que pueden ser usadas para el desarrollo científico del conocimiento, que es la meta principal de todo académico o de todo profesional que se dedica a la investigación. En cuanto a los métodos generales o genéricos de la investigación cualitativa, tenemos 5 principales. Tenemos un método hermenéutico dialéctico,
tenemos un método fenomenológico, un método etnográfico, un método de investigación-acción y un método biográfico o historia de vida, que estos dos últimos, marcados en rojo, son los que vamos a usar nosotros como parámetro principal para el desarrollo de la presente herramienta investigativa que fortalece el conocimiento por medio de la web. ¿Qué sucede? Realmente todos los enfoques van dirigidos al ser, al hacer y al desarrollo psicosocial y antropológico y filosófico del individuo investigado, o de la cosa que se investiga, hablando de manera coloquial. Sin embargo, vamos a centrarnos a la investigación-acción y al método biográfico por partes particulares. Si queremos hablar hoy día de estos dos paradigmas o de estos dos tipos de investigación, realmente podemos enfocarlo de maneras distintas. Hoy día, para poder adentrarnos a lo que es estos dos parámetros, vamos a hablar un poco del paradigma sociocrítico. Este paradigma sociocrítico realmente ha llegado a profundizar un análisis de las transformaciones sociales, transformaciones que nos llevan a través de paradigma a poder indagar, a poder resumir y a poder llevar una congruencia o un juego, una gama, un matiz de opiniones múltiples, de muchos enfoques o de muchos pensamientos distintos hacia un nuevo enfoque, un nuevo paradigma que nos va a permitir interpretar de manera clara y argumentable todos esos análisis críticos sociales de cada quien en particular. Sin embargo, podemos enfocarle a estos análisis gran parte de transformaciones sociales, ya que debido a la multidisciplinaridad del ente social, desde el modo que se le enfoque, podemos llegar a desarrollar grandes posturas según algunos investigadores, como vamos a ver más adelante. Por otra parte, entonces, ya considerando o adentrándonos a lo que es directamente la investigación-acción, a manera conceptual, al hablar de esta, podemos referirnos que la investigación-acción es un método que debe considerarse o comprenderse como dentro del paradigma sociocrítico, que hablamos anteriormente de manera introductoria, ya que la tarea del investigador va dirigido desde el análisis de las transformaciones sociales hasta el ofrecimiento de respuestas a los problemas revisados por estos. Cuando decimos esto nos referimos a el investigador o los investigadores, porque una particularidad que tiene la investigación-acción es que puede ser abordada por una o muchos entes involucrados, donde van a introducir la ideología de la forma explícita, la autorreflexión crítica en los procesos de conocimiento para conocer y comprender la realidad como praxis. Este método cualitativo puede conceptualizarse según varios autores. Realmente Kurt Lewin en el año 1947 nos dice de que obedece este concepto de investigación-acción al padre de la misma, que se dio origen a periodos más o menos aproximados de la Segunda Guerra Mundial, definiendo esta como una forma de cuestionamiento autorreflexivo llevada a cabo por los propios participantes en determinadas ocasiones, con la finalidad de mejorar la racionalidad y la justicia de situaciones de la propia práctica social educativa, con el objetivo también de mejorar el conocimiento de dicha práctica y sobre las situaciones que se llevan a cabo. También, por otra parte, es un proceso en espiral que definen algunos autores, que implica reconocimiento, tomar decisiones y explorar el resultado de esa futura acción en la investigación. Este fue el primero en definir esta tesis de la investigación-acción en ese año anteriormente referido, donde Kurt se cuestionaba muchas hipótesis en referente a estos problemas. Luego, Stephen Corey, en el año 1953, define que esta investigación-acción es un proceso por el cual los médicos procuran estudiar sus problemas científicos para dirigir, corregir y evaluar decisiones y acciones. Fíjense, un rasgo importante de la historia de este método investigativo es que fue arrojado a los médicos para poder determinar de esta manera si alguno de sus prácticas farmacológicas o sus terapéuticas o sus tratamientos determinados podrían ser factibles o no y poder corregirlos en el medio de la investigación, que este es el argumento metodológico que nos da, o esa fortaleza que da este método investigativo. Es una forma de investigación llevada a la práctica directamente, es llevada a la práctica donde nos particularidad o nos ofrece ese recambio o esa virtud o esa ventaja de poder desarrollar una investigación en la misma práctica donde se desenvuelven.
Muchos autores, entre otros, han calificado esta investigación como muy productiva en cuanto a la postura epistémica de la investigación cualitativa, porque es una investigación netamente práctica que nos ayuda a fortalecer los conocimientos y a la búsqueda de soluciones inmediatas a los problemas que se suscitan en un momento determinado. Más reciente, por citar, López de George, en el año 2001, ya hace más de 14 años, sitúa la epistemología de la investigación-acción en el conocimiento crítico propuesto por la Escuela de Frankfurt, ya que asume valores liberatorios del romanticismo europeo y los tipifica con análisis teológicos contrapuestos al conocimiento técnico e interpretativo. Para el autor reseñado anteriormente, este método significa fundamentalmente un camino de abordaje sistémico de una realidad a transformar. Realmente, muchos contrastes, como el que señala en el 2005 Campos y Espinosa, señalan que este proceso de aprendizaje en la investigación-acción involucra la toma de decisiones referidas a la búsqueda, análisis e interpretación de la información relacionada con las acciones destinadas a transformar una situación problemática en el contexto donde viven o actúan. Es decir, realmente de manera de síntesis de todo lo que hemos hablado hasta ahora, queridos oyentes, este tipo de investigación es una investigación práctica que lo que busca es resolver una problemática que se presenta en el mismo contexto donde viven o actúan. Los mismos participantes son parte de la investigación y van a ser parte de la solución, porque son ellos mismos los que viven y los que padecen el citado problema, por decir de alguna manera el problema investigativo. Es una investigación que nos permite desarrollar soluciones en aula, si lo enfocamos al punto de vista investigativo, soluciones en la comunidad, en el sector, y desde el punto de vista científico nos da un aporte grande donde hacemos partícipes a los mismos integrantes de la comunidad específica, llámese colegio, salón de clase o comunidad o caserío, en su parte de buscar la solución a los problemas que se le presentan. Entre los principales representantes de este tipo de investigación, lógicamente que son muchos innumerables, pero de manera de síntesis podemos citar, como ya hablamos anteriormente, a Kurz, a Kemmings, a McQuarrie, a Lomas y a Eliot John. Realmente hicimos un contraste por unas décadas atrás del siglo pasado, porque este tipo de investigación ha sido desarrollada desde los años 1990 o 1900, o sea que ya tiene bastante tiempo, ya casi 2 siglos en boga, solo que se ha fortalecido últimamente por el desarrollo que hemos mencionado anteriormente de la investigación científica cualitativista inmersa en este tipo de trabajos. Realmente, en cuanto a Kurz, en el año 1942, él responde a intereses de fenómenos sociales de una posición integradora. Después le sigue en el año 1984 Stephen, donde explica que la investigación-acción no solo debe ser entendida como ciencia, práctica y moral, sino como ciencia crítica. Nos permite hacer autocríticas directamente de lo estudiado. Lomas en el año 1990 lo vio como una intervención de la práctica social y la propuso mejorarla en cuanto a su método científico para hacerla más formal y más rigurosa en comparación con la cualitativa. También John en el año 1993 le da un enfoque interpretativo a la investigación-acción, la explica más hermenéutica a manera de síntesis para poder llegar a resultados más relevantes. En cuanto a las características propias de este tipo de investigación, como ven en la diapositiva, muchos resumimos a que es ampliamente participativa, lo que venimos diciendo desde hace ya un tiempo atrás. Sigue un espiral introspectivo, es colaborativa, crea comunidades autocríticas y tiene un proceso sistemático orientado a la praxis. Es importante que tengan claro esto, estimados oyentes, donde realmente este tipo de investigación involucra la práctica misma, nos comunica realmente a ciclos de planificación, acción, observación. Es un proceso continuo y dinámico donde todos los grupos colaboran entre unos y otros y se sienten partes autocríticas de las personas que participan y colaboran en todas las fases del proceso investigativo de esta investigación-acción. Es un proceso que realmente vive una constante crítica práctica para poderse autogestionar, autorreflexionar y autocorregir en el desarrollo de la investigación
propiamente dicha. Implica realmente registrar, recopilar, analizar nuestros propios juicios, reaccionar y tomar impresiones en torno a todo lo que ocurre, visto generalmente desde un diario personal de las múltiples personas que pueden formar parte de una investigación en un momento determinado. Es un proceso político porque implica cambios que afectan a las personas, nos lleva a la reflexión avanzando hacia problemas de más envergadura, donde inician pequeños grupos colaboradores y se va extendiendo a otros más y va creciendo la investigación. Esa es la idea principal de la investigación-acción, podernos comunicar, recopilar información y llevar a una solución tangible los problemas de un grupo determinado que realmente concierna a todos. En cuanto a sus principios, debido a todas las características anteriormente señaladas, ya vemos que es un método que será flexible, evolucionando y orientando a los valores. En su método como tal decimos que es flexible porque puede ser abordado por una o grupos de personas o por diversos grupos en forma conjunta que van a tomar decisiones y van a elaborar hipótesis o postulados para poder llevar a cabo las soluciones que van a dar respuesta a los problemas planteados. Entre los principios que maneja lógicamente este tipo de investigación tenemos los principios de independencia, igualdad, cooperación basada en la acción, debido al papel que juega imprescindible el sujeto que investiga en el mismo proceso investigativo. Realmente el objetivo directamente proporcional a este tipo de investigación, sin lugar a duda, es transformar el medio social orientado a la realidad hacia la creación de comunidades autocríticas. Realmente este tipo de investigación resulta muy interesante, sobre todo a nivel educativo, porque nos permite eso mismo, resolucionar problemas en el momento que se presenten de una manera práctica, tangible y muy efectivamente evidenciable en los procesos investigativos y en la práctica diaria de la investigación. Generalmente como técnicas de recolección de datos o recolección de la información, en este caso, realmente tenemos marcadas unas muy conocidas, que es la observación participante. Ojo, es participante porque el sujeto se involucra en la investigación con los demás entes. Una entrevista a profundidad también puede ser usada. En cuanto a sus instrumentos, sabemos muchos de los que están aquí reseñados en la diapositiva: un diario del campo, lista de cotejo, mapas, esquemas sociales y grabaciones. Ojo, es importante resaltar cada vez más la diferencia entre estas dos posturas, la técnica y los instrumentos. La técnica es la acción por la cual llevamos a cabo la recolección de la información, y los instrumentos es el documento o la herramienta tangible que nos permite reflejar esos resultados o esa información que recogemos mediante la técnica. Hacemos esta aseveración porque hemos dado cuenta que hoy día todavía por parte de algunos investigadores surgen ciertas discrepancias en estos dos términos, o por parte de los estudiantes de pregrado generalmente. La observación definitivamente puede ser de muchos tipos, no dando muchos participantes directamente para poder indagar, como dijimos anteriormente, lo que se va a investigar. La entrevista a profundidad, que la vamos a tocar también más adelante con la historia de vida, se puede hacer individual, a grupos o a subgrupos, para llevar a cabo o tener realmente muchos parámetros o muchos factores claves que nos aporten soluciones o información importante en la investigación. Realmente, en cuanto a los diseños del instrumento, el diario del campo es como una lista de cotejo a los que siempre están acostumbrados a manejar estos términos, donde todo va orientado a un marco usual para poder desarrollar y describir detalles y registrar quiénes, por qué, cuándo y cómo dijeron lo que pudieron expresar en la entrevista o en la observación directa que hemos estado hablando. Además, todo este tipo de información lo que van a hacer es evidenciar de manera tangible dónde está ubicado el paradigma y dónde va a estar reflejado el problema investigativo, dependiendo de las fuentes de investigación que se hayan recogido en un momento determinado, para poder abordar de forma directa la investigación a través de estas técnicas de análisis o, por otra parte, de otro tipo de investigaciones. En el mismo orden de ideas, ahora vamos a adentrarnos a lo que es el método biográfico o la historia de vida. El método biográfico o la historia de vida, queridos oyentes, es un tipo de investigación bajo el paradigma cualitativo muy interesante. Cuando me refiero a muy interesante, es un método de investigación realmente enriquecedor y nutritivo, porque podemos, a través de una persona, poder reflejar el contexto social o la realidad social de un determinado ambiente. ¿Cómo podemos definir realmente la investigación bajo la tipología
del método biográfico o la historia de vida? Mira, realmente es un método de investigación que se dirige a mostrar el testimonio subjetivo de una persona, en el que se recogen tanto los acontecimientos como las valoraciones que esta persona hace de su propia existencia. Puede hacerse de manera oral o escrita. Generalmente se recomienda para la posterior categorización hacerlo de manera escrita para tener un instrumento tangible de lo reflejado en la entrevista en este caso. Realmente el origen de este método biográfico o investigación-acción comenzó a utilizarse y conocerse como una técnica en las ciencias sociales, fundamentalmente desde los años 1900 y 1920, con las obras de Tomasz Zaleski sobre los campesinos polacos, por citar algunas, a partir de entonces donde se utilizó el término de historia de vida como tal, la cual fue designada tanto la historia recogida por el investigador, complementada por documentos de entrevistas sobre esa vida con el trabajo elaborado a partir de ella. Las historias de vida como método biográfico pretenden además conocer la perspectiva de los actores de los procesos de cambio que ponen en resultado a voz a menudo lo que se tiene. Realmente, en conclusión, para que entiendan, es un método social ampliamente usado hoy día. Lo que pasa es que es un poco complicado de interpretar por la subjetividad que acarrea el mismo, pero muchas veces con una historia de vida o un método biográfico bien abordado se pueden ampliar estas vivencias a un contexto social. Es decir, una determinada persona en un momento dado puede reflejar claramente problemas sociales en un determinado grupo, con una entrevista o una historia de vida convivida con el investigador, a la vez con el investigado, podemos llegar a ampliar problemas sociales de magnitudes inimaginables con este método investigativo cualitativista. Entre las características principales de este tipo de métodos, lógicamente sabemos ya que se centra en un solo individuo, aunque puede tener una orientación más global, puede ser un grupo de individuos, no solo uno. Es una orientación netamente práctica, se centra en la subjetividad y tiene un carácter personal para algunas situaciones. Aclaremos esto, el carácter personal es cuando la historia de vida es para un solo grupo, o puede ser un carácter personal sumado a colectivos entre una o varias personas. Por ejemplo, podemos entrevistar en un grupo de sociedad a 5 entes principales o 5 factores claves que nos puedan llevar a globalizar la postura personal o subjetiva de un grupo de personas más grande. Por eso es que el método biográfico o historia de vida puede ser abordado por un solo sujeto o por varios a la vez dentro de un mismo contexto social. Realmente, cuando seguimos hablando de las características que también pueden ser citadas como ventajas, realmente nos posibilita formular hipótesis, explicar el comportamiento individual y expresarlo al global, dar respuestas profundas y describir relaciones sociales. Es lo importante. Realmente este método cualitativo realmente nos sigue llevando a esa profundización, a esa elaboración del paradigma, a ese fortalecimiento del quehacer social dentro de este contexto. Realmente, como técnica de investigación social, el método biográfico va a presentar muchas características, ventajas y desventajas, pero entre una de las más grandes es que va a permitir describir las relaciones sociales entre las familias, las laborales y los grupos informales o asociaciones. También proporciona un control absoluto de las variables, ya que explica el comportamiento de los individuos dentro del grupo primario. Ofrece respuestas más específicas o exhaustivas y profundas respecto a cuestiones particulares difíciles de plantear. Entre los estudios de cambio social, aporta conocimientos de amplio impacto individual a esas transformaciones sociales que hablamos anteriormente, a través del paradigma sociocrítico. Realmente sirve para controlar resultados del análisis y para expresar ejemplos concretos sobre lo investigado. En este mismo orden de ideas, realmente, entre otras desventajas que toma, también dificulta la manera de conseguir buenos informantes si no son bien elegidos. Esto es como características un poco menos ventajosas, pero también hay que tomarlas en cuenta. También controla la impaciencia del investigador al número de investigantes o de investigadores o el tiempo que se dedique a esto. Tiene el riesgo a fetichar algunas de las investigaciones o de los datos suministrados por quien se investiga. También tiene como otra dificultad la de complementar relatos biográficos interrumpidos y el acúmulo de información no correspondiente a la investigación. Tenemos que depurar la entrevista, tenemos que depurar la historia de vida para poder categorizar la misma y poder ofrecer
resultados más específicos o tangibles. Es importante realmente la manera de cómo controlar la información que se suministra, porque al momento de la transcripción escrita de la entrevista y que después de eso va la teorización y después va a ir la categorización de las formulaciones que dijo el entrevistado, en este caso, por citar un ejemplo, tenemos que tener claro esta depuración de la información para podernos quedar con herramientas tangibles de ese verbo hablado que fue transcrito, que nos pueda realmente fortalecer lo que pretendemos investigar o la problemática que estamos abordando. A eso nos referimos, a que la fase crítica de este método es la categorización y la triangulación de las teorías que lo fundamentan, para poder determinar si la entrevista o las entrevistas que abordamos han sido específicas o no en un momento determinado. En cuanto a las etapas genéricas del método biográfico, realmente podemos ampliar de manera específica un número de importantes aspectos o importantes escalas, donde realmente las etapas van a ir englobadas al método biográfico. Una etapa inicial que va a centrar realmente la entrevista o la observación participante de lo que se vaya a tomar como técnica. Después la transcripción y el registro de esa entrevista o esa observación. Generalmente la historia de vida siempre toma más entrevistas grabadas y después transcritas para darle más fundamento formal y científico a la investigación. Ojo, el análisis y la interpretación es clave. Tenemos que categorizar, triangular e interpretar cada una de las frases repetitivas. Puedo citar un ejemplo práctico de lo que nos entrevista o lo que nos arrojó ese investigador. La presentación y publicación de esta entrevista realmente se hace después de la categorización y la triangulación de las teorías, para poder tratar de llevar un parámetro o un orden cronológico científico de toda la recolección de los datos, para dar un carácter más organizado, a manera de que el lector o el investigador que lleva a cabo el presente estudio tenga manera de mostrar al mundo o al mundo investigativo de manera más organizada y formal su investigación a través de este método investigativo. Entre los representantes principales de este paradigma o de este tipo de investigación de historia de vida y método biográfico, William Thomas y Florian Zielinski, Franco Ferrarotti, Víctor Córdoba, Daniel Verdaus y Alejandro Moreno. Ojo con este último, principal en Venezuela. Alejandro Moreno es un sacerdote que tiene un centro de investigaciones populares en investigaciones sociales aquí en Venezuela, ampliamente desarrollado. Es un sacerdote que ha dedicado su vida a hacer historia de vida y a investigar el contexto social del ser humano venezolano, de la mujer, el hombre y de los problemas sociales que lo aquejan. Por eso nos hacemos énfasis principalmente, no a manera discriminatoria con los demás, pero por ser ampliamente desarrollado en el país, los paradigmas tanto de Miguel Martínez como de Alejandro Moreno en historia de vida en nuestro país están ampliamente desarrollados y ampliamente abordados, como la postura particular del autor antes señalado, donde habla de historia de vida convivida, una historia de vida donde el investigador se hace parte de la historia de vida para poder llevar resultados más tangibles, subjetivos y objetivos, dependiendo del enfoque que se le maestre. Amplios representantes hoy día, no solo los que están aquí nombrados en la diapositiva, han habido otros representantes como Ana María Rúzquez de la Universidad Central de Venezuela, el señor aquí citado Alejandro Moreno, entre otras investigaciones como en la Universidad de Carabobo, donde la Facultad de Educación en Ciencias Sociales han abordado ampliamente trabajos de investigación bajo este paradigma a través de los postulados de estos autores, en especial de Alejandro Moreno, como uno de los pioneros en la región de la investigación a través del método biográfico o historia de vida. Ya a manera de finalización, mostramos aquí algunas de las referencias bibliográficas que usamos para el presente manuscrito, desarrollado como herramienta práctica y sintética de lo que nos concierne como investigadores cualitativistas en este paradigma, dirigido específicamente al método biográfico o historia de vida y a la investigación-acción. Sin duda alguna, dos paradigmas muy abordados, muy pertinentes en nuestro contexto social, para poder hacer
a poder desarrollar, investigaciones que den aportes tangibles realmente a la realidad social que vive nuestro país, que demande investigaciones humanistas, donde realmente podamos tener tangible el por qué y el qué y lo que piensan o lo que sienten cada individuo en particular en el contexto venezolano. Ese es el legado que nos ha dejado Alejandro Moreno en cuanto a este último paradigma de la historia de vida, que es globalizado a toda la investigación cualitativa en sus varias vertientes, sea fenomenológica, etnográfico, metodográfico, investigación-acción u otras también corrientes que han sido desarrolladas por numerosos autores. Muchas gracias, nos despedimos, un gran abrazo, que tengan buen día y que sirva de un aporte tangible la presente investigación.